Y el mensaje de esta noche está dirigido particularmente, directamente al corazón de los que hoy se han certificado en los estudios. Y también espero que llegue al corazón de aquellos que aún no deciden hacerlo. Y el título del mensaje es la consigna de cómo permanecer firme. La consigna de cómo permanecer firme. Y vamos a poner en pantalla entonces la segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice así el verso 14. Pero tú, te está hablando a vos, permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, o seas vos, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Mis hermanos, yo siempre digo, y usted también lo vive y lo sabe, que vivimos en un mundo confuso, en un mundo complicado. Los valores del mundo en el cual vivimos, por supuesto que son totalmente contrarios a los valores del reino de Dios. Vivimos en este mundo donde abunda la inmoralidad sexual, abunda la violencia, la deshonestidad, los vicios, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces mantenernos firmes en nuestra fe en medio de un mundo con valores tan contrarios a la palabra de Dios? Y la Biblia nos enseña que los cristianos tenemos que afrontar tiempos difíciles. Que cuando llega Jesús a nuestra vida, lejos nos va a quedar la comodidad y facilidad de las cosas. Ser cristiano nunca fue, ni es, ni será fácil y sencillo. El principio de este capítulo, del cual leímos ya algunos pasajes, allí el capítulo 3, del verso 1 al 5, nos advierte. Dice Pablo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos a todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente que dice, ni te metas. Con esa gente, ni te metas. Estas palabras de Pablo a su discípulo Timoteo tienen hoy total actualidad. Son tan actuales como lo fueron hace 2000 años atrás. Las cosas han sido así desde los tiempos de Pablo y los tiempos de Timoteo hasta nuestro tiempo. Pero en medio de todo esto, Pablo le dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y le dice que desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Estas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura, todo lo que has leído, todo lo que has aprendido a partir de la Biblia es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es necesaria para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra. De estos versículos podemos aprender 3 principios que podemos aplicar sobre cómo mantenernos firmes en medio de este sistema que plantea el mundo. Y el primer principio es conocer con nuestra mente. Conocer con nuestra mente. Verso 14, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que permanezca firme en aquello que ha aprendido, y se refería, por supuesto, a las Escrituras, a la Biblia. Si sabemos que tenemos que mantenernos firmes en medio de los antivalores de este mundo, entonces tenemos que conocer cuáles son los valores del reino de Dios. Si no, no vamos a poder combatir esos antivalores. El ser humano, por medio de su razonamiento, muchas veces llega a justificar como buenas muchas cosas que la Biblia llama malas. Cada ser humano tiene su diferente escala y sistema de ética y de valores. Por eso tenemos que tener claro que solamente Dios es el que tiene la última palabra sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. En este caso, Pablo le dice a Timoteo que él conocía las Escrituras desde su niñez, desde muy pequeño. La madre de Timoteo era judía y probablemente siguió las tradiciones judías de enseñanza de aquel tiempo. Pues para los judíos era muy importante enseñar las Escrituras desde los años más tempranos en la vida. Y lo menciona así Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Los judíos estaban tan apasionados porque los hijos aprendan las Escrituras desde muy pequeño, que dicen que para ellos un niño podía olvidarse de su nombre, pero que jamás se iba a olvidar de la ley de Dios. Y nosotros en este tiempo, solo por medio del conocimiento de la palabra de Dios, podemos enfrentar los desafíos del mundo actual. ¿De qué estamos llenando nuestra mente, mi amado? ¿Con qué estás llenando tu mente? Romanos 12:2 dice y nos aconseja que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así vamos a poder comprobar. ¿Comprobar qué cosa? Comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si lo que llena mi mente son las noticias, la TV, las conversaciones sin sentido, las canciones, mis patrones de pensamiento se van a ir amoldando poco a poco a ese tipo de valores. Por eso es importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para que de este modo podamos tener el criterio de poder evaluar todo lo que vemos y escuchamos. ¿Con qué lo vamos a medir? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Cuál es el patrón para poder tener ese criterio y poder evaluar lo mal que hace el mundo si nosotros no tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios? La solución no es dejar de ver televisión, la solución no es dejar de ver las noticias o no escuchar música. Para eso tendríamos que apartarnos del mundo, irnos a vivir de una manera totalmente solos, sin nada que nos pueda distraer o ensuciar nuestra mente. Pero sabemos que eso no es posible, ni va acorde a lo que Dios quiere. La solución es tener nuestra mente llena de la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para poder evaluar lo bueno y lo malo correctamente. Incluso el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir lo que es bueno y lo que es malo, aún dentro del ambiente cristiano, o sea, la iglesia. Hay mucha información disponible en internet, mi amado.
Pero debes saber que no todo con lo que te encontrás en ella es bueno. Verso 14, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Es importante saber discernir de quién aprendemos. Es importante saber discernir quién nos está informando. Y solo la Biblia nos puede ayudar en eso. Por eso es que debemos darle a la Biblia el valor que se merece. No es cualquier lectura, mi amado. Es lo que Dios quiere que aprendas a escuchar. Amén. El segundo principio es confiar con nuestro corazón. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. No solamente se trata de conocer con la mente, sino que se tiene que estar convencido. Debes tener una convicción. En la Reina Valera dice persuadido. Y en el griego esta es una palabrita que se puede traducir como confiar plenamente. Estar persuadido es confiar plenamente. No se trata solo de conocer, no se trata solo de aprender la Biblia, sino que se trata de confiar en lo que ahí está escrito con todo nuestro corazón. Una convicción es creer en algo con pasión, es creerlo con el corazón. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, a disfrutar de cada lectura, convencidos, mis amados, de que son las palabras de nuestro Dios hablándonos directamente a nuestra vida. Salmo 119, 103, dice el salmista David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. ¿Cómo podemos no amar la Biblia si en ella nos está hablando ese Dios que nos ama de tal manera que se entregó en una cruz por vos y por mí? Debemos amar la palabra de Dios. Verso 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribe Pablo a Timoteo. En la Biblia nos encontramos con Jesús que nos da la salvación por medio de la fe. Solo en la Biblia llegamos a descubrir quién es en realidad el ser humano y lo que merecíamos. Pero el amor de Dios por nosotros nos da salvación. Y comprender esto nos ayuda a confiar con todo nuestro corazón en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios santo. Cuando solo conocemos con nuestra mente, a veces no tenemos esa motivación necesaria para vivir lo que ahí está escrito. Pero cuando estamos convencidos, cuando creemos con el corazón, eso nos va a dar la motivación necesaria y suficiente para vivir lo que ahí está escrito. Hoy el cristiano no vive muchas veces lo que la Biblia está escrito. Y es por falta de convencimiento, no estar convencido que lo que dice la Biblia te lo está diciendo directamente tu Padre Celestial. El tercer principio es obedecer con todo nuestro ser. Verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En estos textos, Pablo nos muestra el propósito que tienen las Escrituras. Dice que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia y para estar enteramente capacitado para toda buena obra. No sirve de nada si solo conozco con mi mente.
No sirve de nada si solo confío con mi corazón, pero puedo hacerlo. Pero no vivo según lo que está escrito, de nada sirve. Toda teoría debe terminar en la práctica, mi amado. Todo lo que vos aprendés se tiene que poner por práctica. Todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios se debe reflejar en nuestras obras, se debe ver reflejado en nuestro testimonio, se debe ver reflejado en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir. Y a través de ellas entonces vamos a poder tener el fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Santiago 1, 22, 25 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué dice? Recibirá bendición al practicarla. La palabra es como un espejo que nos muestra cómo somos y cómo estamos. Un espejo nos muestra cómo estamos para poder tomar cartas en el asunto y corregir nuestras imperfecciones. El que solo lee la Biblia pero no hace nada es como el que se mira en el espejo, pero se va, aunque esté desalineado y despeinado. Mientras más cerca estamos a un espejo, más cosas podemos ver de nosotros. Y esto es igual con la palabra de Dios. Cuando vos más cerca estás metido en la palabra de Dios, ese espejo te va a devolver realmente lo que sos y te va a decir cómo mejorarlo. En definitiva, la vida cristiana se trata de tener la teoría, pero también se trata de ponerla por práctica. Los alumnos han aprendido la teoría en estos 2 meses, pues hay cosas que hay que poner en práctica entonces de ahora en más. Lo importante en la vida cristiana es que la Biblia nos muestra lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita en aquellas cosas que tenemos que hacer. Los frutos que damos son algo que Dios produce en nosotros. Amén. Pase a adoración, por favor. Y para terminar, en esta noche hemos hablado de 3 cosas. Hemos hablado de mente, hemos hablado del corazón y hemos hablado de la voluntad. Y para poder permanecer firmes en medio de un sistema tan contrario a los valores del reino de Dios como es el mundo en el cual vivimos, es importante no dejar de aprender las Escrituras, de cada día profundizar más y mejor en ellas, confiar en ellas con nuestro corazón y obedecer lo que ahí está escrito con todo nuestro ser. Lo que hoy han recibido su certificación, su certificado, deben de poner en práctica, chicos, chicas, lo que Dios les ha enseñado en el reflejo del espejo que es la Biblia.